La tecnocracia en México. La operación Litempo sigue vigente. Comentaremos en este video los 10 puntos esenciales que representan la continuidad de la operación Litempo, que en algunos otros videos que hemos subido a nuestra plataforma de nuestro canal, en la trinchera política, hemos comentado acerca de este programa establecido en la década de los 60 en el gobierno de Adolfo López Mateos y que lleva como antecedente un servilismo y un entreguismo de la riqueza y de la economía y del control de la política mexicana por parte de los intereses sionistas y de la élite internacional y de la élite norteamericana asentada en México, y que a través de su institución como la CIA llevan a cabo este programa, precisamente implementándose desde la década de los 60 hasta la fecha. Punto número 1. Los antecedentes de la operación Litempo. Como bien comentamos, fue en el gobierno de Adolfo López Mateos, en el cual se tiene registro establecido de manera fidedigna, con documentación totalmente ya desclasificada en los últimos meses, acerca de esta operación Litempo, que consiste precisamente en que el gobierno norteamericano, a través de la CIA, manejan un control de la economía, de la política y del sistema idealista en México para llevar a cabo una explotación de su riqueza, una explotación del petróleo, una explotación económica en todos los aspectos, y asimismo un control ideológico de la nación. Los presidentes que pertenecieron a este programa, que están totalmente clasificados o desclasificados en la información, es López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, que son los que se tiene registro de manera fidedigna de que eran agentes trabajadores para la CIA, aún con su investidura presidencial y antes de ella. Punto número 2. Precisamente expresidentes agentes de la CIA. Estos presidentes agentes de la CIA, como bien decimos, López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría, pero también algunos funcionarios de alto nivel, como lo fueron Fernando Gutiérrez Barrios y demás personalidades que en su momento sirvieron a la causa o han servido a la causa norteamericana sionista, para llevar a cabo un control en los diferentes ámbitos de la vida política y económica en México. Estos expresidentes, en su momento, el caso de Díaz Ordaz, el asunto más a considerar es la matanza de Tlatelolco de 1968, en la cual podemos decir abiertamente que las instrucciones para llevar a cabo, las indicaciones para llevar a cabo el, el multihomicidio o el genocidio, en este caso de los estudiantes en la manifestación del 2 de octubre de 1968, se derivaron precisamente de órdenes norteamericanas para llevar a cabo un control ante el peligro de la inminente o el inminente crecimiento del comunismo, que estaba tomando rumbos alarmantes en la clase media, en la clase estudiantil, en la clase profesional o profesionista en México, y que estaba creciendo con una situación desbordante, y las indicaciones venían desde Estados Unidos para llevar a cabo esta matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la cual participaron desde luego, desde el punto logístico, personal de la CIA y el personal de la Dirección Federal de Seguridad Mexicana, ya extinta por todas las olas de corrupción y de antecedentes que ya los hemos comentado en algunos otros videos. Punto número 3. El plan Lansing. El reclutamiento de prospectos. Ya hemos comentado también el reclutamiento de prospectos
del Plan Lansing implementado por el secretario de Estado en 1924, Richard Lansing, secretario de Estado del presidente Wilson, que este plan, como mencionamos, consiste en, como decía el mismo Lansing, les voy a leer las palabras precisamente textuales de Lansing hacia el presidente, que dice lo siguiente: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Este es el plan Lansing, palabras resumidas de Richard Lansing, el secretario de Estado que implementó este programa, que consiste, como bien acabo de leer, en reclutar prospectos políticos mexicanos que sirvan a la causa norteamericana. Y eso lo vemos reflejado ya en los tiempos modernos que a continuación narraremos. Punto número 4. El neoliberalismo y los tecnócratas. Precisamente hablando del plan Lansing, hemos de mencionar que el neoliberalismo, que significa un capitalismo multidimensional, la apertura de los intereses públicos hacia las áreas privadas, como son lo que hemos vivido en México, como es la privatización de empresas de interés totalmente mexicano, de interés popular, caso de Pemex, caso de minas, caso de ferrocarriles, caso de diversas empresas, teléfonos de México, etcétera. Es la apertura hacia los intereses particulares, hacia los intereses privados, para llevar a cabo una economía de control totalmente diseñada para lo que es la explotación y la manipulación masiva de un pueblo, en este caso hablando de México. Y los tecnócratas, a partir de Miguel de la Madrid, están considerados desde el punto de vista ya profundo y analítico, son desde la Madrid a la fecha presidentes que han sido reclutados desde antes de que asumieran cargos importantes, reclutados por la CIA norteamericana y la élite de poder norteamericano, para invitarlos a llevar a cabo estudios en las principales universidades de Estados Unidos, como en este caso es Harvard y Yale, que podemos mencionar que tanto Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, el caso de Fox, el caso de Calderón, no así precisamente de Peña Nieto, aunque porque fue un punto y aparte, un títere especial de la mafia del poder, pero sí podemos también mencionar el caso de José Antonio Meade, el actual y virtual prospecto presidencial a la República Mexicana. Todos ellos han sido en su momento reclutados por la mafia del poder internacional, por la CIA, para servir a los intereses neoliberales norteamericanos, no así a los intereses del pueblo. En eso consiste precisamente el plan Lansing, de manera disimulada hacer creer a la opinión pública que sirve a intereses mexicanos, pero todo lo contrario, sirven, y lo hemos visto a raíz de los últimos 35 años, precisamente lo que denominamos una tecnocracia mexicana, que consiste en presidentes neoliberales, sirvientes del sistema norteamericano. Punto número 5. José María Córdoba Montoya y Salinas de Gortari. Tenemos el registro de Córdoba Montoya y Salinas de Gortari, que en este caso mencionamos que
Córdoba Montoya fue el asesor de Salinas durante su periodo presidencial del 88 al 94, todos los antecedentes, todo lo que son las tomas de decisiones importantes tenían que pasar por este personaje oscuro para darle el visto bueno a lo que son diferentes aspectos, tanto magnicidios como mismos programas económicos internacionales como el Tratado de Libre Comercio y los magnicidios de Posadas Ocampo, de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Punto número 6. Zedillo y el Fobaproa. Los antecedentes del Fobaproa son también a considerar situaciones oscuras del poder, debido a que, como sabemos, los préstamos que se realizaron entre empresarios, entre banqueros, el pueblo de México los está actualmente y por varias generaciones liquidando. Hablar, por lo tanto, del Fobaproa será un tema oscuro y un tema, una llaga en la historia de México, la cual en México por varias generaciones, como comentamos, seguirá pagando una deuda que no le corresponde. El pueblo de México la seguirá liquidando. El Fobaproa, una estrategia para rescatar a la banca después de los fraudes económicos y los fraudes bancarios que se cometieron bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y bajo los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León. En este periodo del Fobaproa podemos encontrar a la figura de Dionisio Mid, el padre de José Antonio Mid, y al mismo José Antonio Mid, que fue también, tuvo que ver y estuvo involucrado precisamente en las tomas de decisiones de el famoso Fobaproa y de los endeudamientos, en este caso de México, del pueblo de México, hacia los intereses norteamericanos. Punto número 7. Fox y Calderón y la implementación del terror. Todo pareciera que el cambio acontecido en el 2000, del cambio partidista del PRI al PAN, cuando gana Vicente Fox, todo pareciera indicar que ante la opinión popular, ante la opinión pública, de que un cambio positivo se avecinaba. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, debido a que fue una simulación política de estrategia de la élite internacional, de la misma, del mismo sionismo norteamericano, a través de su partido político establecido como es el PRI, para llevar a cabo un sistema de simulación de cambio. Y sin embargo, pues las mismas actuaciones y las mismas repeticiones de fraudes, de corrupción, de violencia, de narcotráfico, siguieron implementándose como estrategia de control dentro de lo que es nuestro territorio nacional. Cuando llega Felipe Calderón, después del fraude electoral del 2006, que hay que reconocerlo, junto con el de Salinas de Gortari y junto con el que están tramando para el 2018, es parte de la misma estrategias de las mismas estrategias que maneja el sistema podrido, el sistema corrupto de lo que hoy denominamos el PRIAN, que es la alianza partidista del PRI y del PAN para llevar a cabo estos programas establecidos con miras al Plan Mérida 2030, que es totalmente la entrega total de los intereses norteamericanos, perdón, de los intereses mexicanos a los intereses norteamericanos y su élite del poder. En este caso, Felipe Calderón implementó lo que es la lucha contra el narcotráfico, una lucha ficticia, una lucha de terror, una lucha de persecución con disfraz de lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, que a final de cuentas se convirtió en una persecución de opositores, una persecución de enemigos, una persecución de enemigos del sistema político y de la clase política y del sistema neoliberal tecnocrático establecido en México. Punto número 9.
perdón, punto número 8. Peña Nieto, el títere de los gringos. Sabemos que Enrique Peña Nieto es actualmente el títere del sistema establecido, aunque carece de preparación como sus antecesores tecnócratas que se educaron en las universidades estadounidenses, sobre todo en doctorados, para implementar la tecnocracia en México. Peña Nieto es un punto y aparte debido a que es totalmente el títere del sistema para darle apertura a lo que es el camino y la estocada final de la tecnocracia y la entrega de la riqueza nacional a los intereses norteamericanos. Punto número 9. José Antonio Meade, que se convertirá el guardián de los secretos. ¿Por qué el guardián de los secretos? José Antonio Meade es, a partir de su virtual candidatura a la presidencia de la República, se convierte en el prospecto a darle seguimiento a la tecnocracia. Recordemos que Meade tiene un doctorado en la Universidad de Yale, donde fue adiestrado a la tecnocracia, adiestrado al neoliberalismo por parte de los intereses norteamericanos, por parte de la CIA, siguiendo el plan Lansing ya mencionado para poder seguir y darle continuidad a lo establecido. Punto número 10. El fraude electoral del 2018, por lo tanto, es una situación inminente. Acabamos de observar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que va a ser el artificio precisamente para llevar a cabo este sistema del fraude, con una persecución a opositores, con una oposición a activistas, con una oposición a manifestaciones que se implementarán. José Antonio Meade representa precisamente la tecnocracia que seguirá y la operación Litempo, que está hoy en día más vigente que nunca. Por lo tanto, podemos sacar como conclusión que la tecnocracia en México, el neoliberalismo, la operación Litempo, el plan Lansing, representan en este caso para nuestra nación, para nuestro país, un sistema que va encaminado para los próximos 12 años, de aquí al 2030, al entreguismo total que se va a realizar en base a los programas establecidos que se están implementando, como acabamos de comentar, desde tiempos y de décadas, en este caso atrás, desde la misma década de los 60, pasando por presidentes tecnócratas adecuados al sistema de la CIA y después adecuados a un sistema de reclutamiento denominado Plan Lansing para servir a los intereses norteamericanos. Hoy en día, con la designación de José Antonio Meade como el virtual candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, representa los intereses de Estados Unidos en México para darle continuidad a lo que se creía perdido, a lo que se creía ya extinto y a lo que se pensaba había quedado como un pasado oscuro de México. Nos referimos a la Operación Litempo, que, como acabamos de mencionar, Operación Litempo sigue más viva y más vigente que nunca, nunca ha desaparecido. Tal vez ha cambiado el nombre, tal vez habrá cambiado lo que es el término que en las altas esferas del poder le han denominado. Sin embargo, Litempo sigue todavía funcionando, sigue todavía los presidentes sirviendo a los intereses norteamericanos. El claro ejemplo desde Salinas a la fecha, un poquito más atrás desde Miguel de la Madrid, que es el primer tecnócrata reclutado por las universidades norteamericanas para servir a sus intereses. Y hoy, con la reforma, con la nueva ley de seguridad interior que estamos mencionando, pues es la cereza del pastel para poder manejar, en este caso, una ola de represiones contra el pueblo mexicano que en los próximos meses empezará a levantar la voz, a querer manifestarse contra los actos de corrupción, contra los actos de impunidad, contra el fraude electoral que se avecina en el 2018, contra Andrés Manuel López Obrador, y que representa desde el punto de vista un atentado contra los derechos humanos que se llevará
a cabo a raíz precisamente de esta situación comentada. El pueblo ya no podrá manifestarse en público, ya no podrá realizar marchas, ya no podrá realizar manifestaciones, ya no podrá realizar la libre expresión para luchar por lo que está en contra de sus intereses, contra los gasolinazos y demás situaciones. La ley de seguridad interior va enfocada a una represión total con la situación de que el presidente de la República, el Ejecutivo, podrá determinar junto con el Senado y junto con la Cámara de Diputados lo que representa un riesgo para la nación, y es ahí donde el ejército se enfocará a reprimir, a levantar y a realizar desapariciones forzosas y así preparar el camino para defender los intereses de la economía norteamericana en nuestro país.